Sabemos, se cumplieron 40 años del retorno a la democracia, de esta democracia. ¿Y qué manera de festejarlo? Sí, bueno, pero vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar del rubro de educación. La otra vez, tengo entendido, el jueves pasado, tuvieron una entrevista en donde Sí, señor. se dialogó con la Asunción de Alfonsín y demás. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un recorrido, un trazado de estos 40 años de democracia y la educación, ¿no? Cómo se encontraba la educación cuando asumió Alfonsín, en qué niveles está ahora. Hace poco el resultado de las pruebas PISA, las famosas pruebas PISA, arrojaron un resultado no muy bueno, por ejemplo, ¿Qué va a pasar para nuestro país. ¿Qué va a pasar? Bueno, como nosotros no sabemos de nada, pero tenemos la delicadeza de consultar siempre con alguien que sepa. Estamos en comunicación con Cecilia Drogué, doctora en Economía, especialista en Economía de la Educación. Hola Cecilia, buenas noches, te saluda Mariano. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar, no sé si presenté bien, encaré bien la nota para hacer un raconto de estas 4 décadas de democracia. Sí, en lo que es educación, o sea, hay avances muy claros en lo que es la cobertura, o sea, muchos más niños y jóvenes llegan a la escuela. En especial, de 5 a 9 años, por ejemplo, pasó de 85 a 97, diríamos que es casi el 100%. De 10 a 14, de 89 a 96,4, también un salto grande. Y el salto más grande es en jóvenes de 15 a 19 años, que pasó de 42,5% a casi 80%. Eso casi se duplicó. Lo que los desafíos pendientes, o sea, ese es un gran logro. Sí, sí. Los desafíos que vienen son, bueno, la terminalidad aumentó también, no tanto como la asistencia, pero se ve un fuerte aumento. Y la gran deuda pendiente son los aprendizajes. O sea, ahí hubo como, bueno, grandes avances en cobertura, algunos avances en terminalidad, aunque no siempre terminan los jóvenes con los conocimientos necesarios, por ejemplo, el secundario, ¿no? Las pruebas PISA de estos últimos días que se conocieron los datos son una prueba de eso, que muestran que más del 70% de los jóvenes no terminan la secundaria con los conocimientos básicos de matemáticas, ¿no? Eso es una cifra muy fuerte, ¿no? Cecilia, o sea, es decir, hay más pibes en los colegios, en las escuelas, por suerte, pero hay menos, no sé si nivel de educación, porque el nivel también lo dan los profesionales. Hay menos capacidad de absorción de conocimientos. Claro, se ve, respecto de lo que son los 40 años de acceso y cobertura, tenemos datos desde el 80 hasta ahora. En lo que es calidad, recién se empezó a relevar hacia fines de los 90, los primeros datos allí censales son del 2000. Con el polimodal. Inclusive tanto pruebas nacionales como internacionales, o regionales, ¿no? Como las PISA o las CERCE o las Aprender, que son las de acá. En todas ellas sí se puede ver como un deterioro de la calidad. Es como el desafío pendiente, y esto no es fruto solamente de la pandemia, es una tendencia que ya venía. O sea, inclusive habiendo retornado la presencialidad y todo, todavía se ven dificultades en los aprendizajes. Cecilia, ¿cómo te va? Buenas noches, Gonzalo te habla. Cecilia, una pregunta. ¿Con qué educación se encontró la llegada a la democracia ya por el 83? ¿Qué fue lo que dejaron los militares a nivel educativo público, obviamente, ¿no es cierto? Y después de 40 años, sí. ¿Aumentó la cantidad, por ejemplo, de escuelas públicas o mantiene un mismo nivel y no hubo mayor incremento? Bueno, como vimos, hubo gran aumento y la mayor parte la absorbió el sector público, aunque en este periodo también hubo un fuerte crecimiento en el sector privado de escuelas. En el informe, la verdad, no relevamos. Yo había justo estuvimos haciendo un estudio de proporción de escuelas públicas en las diferentes jurisdicciones, en la Ciudad de Buenos Aires y en las 23 provincias, y ahí la situación es bastante dispar. La Ciudad de Buenos Aires es la que tiene mayor proporción de participación privada, pero bueno, en las provincias hay también cierta participación.
En la que hay menor participación privada es en el nivel universitario, donde solo el 20% es privado, el 80% es estatal, y en el caso de los niveles anteriores, entre el 60 y el 70% es público. O sea, esa parte eh, es mayoritariamente público. Respecto de, bueno, ¿qué situación estábamos en 1980? Por ejemplo, un 17% de los jóvenes de 20 a 24 años tenían primaria incompleta y un 31% llegaba solo hasta primaria completa. Por el otro lado, por ejemplo, superior completa era 2,3% y 12% superior incompleta, o sea, como que entre los dos no era más de 15%. Y ahí hubo un salto importante. Y por ejemplo, terminalidad de secundaria era 15 y ahora estamos en 25. O sea, se subió de 20 a 24 años, ¿no? Perdón, estos valores, o sea, si queremos saber todos los que tienen secundaria completa o más, hay que, o sea, hay que tener secundaria completa, incompleta, primaria incompleta y completa, ¿no? O sea, como que en total es más o menos 55% los que de 20 a 24 años terminaron la secundaria. A nivel universitario, digo, te interrumpo medio segundo, pero a nivel universitario Sí. siempre Argentina se caracterizó por ser uno de los polos más importantes en lo que es América Latina. ¿Eso sigue estando igual o también decayó muchísimo? Lo que por lo menos Bueno, es ahí una impresión. eso es muy interesante. En un estudio comparativo que hice con Ana García de Fanelli hace relativamente poco tiempo, comparamos Argentina, Chile y Uruguay. Y cuando miramos los estratos de edad, por ejemplo, de a 10 años, ¿no? Argentina es el de los 3 países el que tiene mayor proporción de gente de 65 a 75 años graduada de la universidad. O sea, como que en Argentina llegaron primero en eso, digamos, ¿no? Mientras que lo que se ve es que los otros países, en especial Chile, logró una expansión muy grande de su universidad y que hoy, graduados de 25 a 35, tenemos mucho más Chile que nosotros. Como que esa incluso con el ventaja modelo que tienen. comparativa que teníamos, incluso con el modelo que es llamativo. O sea, tiene otros temas, que eso, primero viendo los datos así yo no podía creerlo, después indagando un poco más, sí tiene más del 80% de los graduados de la secundaria que se gradúan también de la universidad. Es altísimo la graduación universitaria que tienen. Lo que tienen es que está un poco más estratificado lo que es la universidad. O sea, como que acá hay algunas diferencias, pero como que las universidades tienen muy buena calidad y todos acceden a eso. Ahí es como más estratificado a qué nivel de nivel universitario pueden acceder. O sea, tiene como que son carriles y que uno no se puede cambiar de carril. No sé si se entiende. Entonces, si arrancaste en un lugar muy bueno, terminaste en un lugar muy bueno, si arrancaste en un lugar muy malo, terminás la universidad, pero por ahí no es tan buena. ¿Se entiende? En cambio acá, vos, o sea, no importa dónde hayas hecho la secundaria, puedes acceder a la mejor universidad si es que lo lográs por aprendizaje. Acá el problema es que muchas veces hay sueños de hacer la universidad porque logran terminar la secundaria, pero no tienen los conocimientos y no tienen el nivel suficiente para enfrentar los desafíos que el nivel universitario requiere, ¿no? Cecilia, buenas noches, Maximiliano, mucho gusto. En correlación a esto que estás hablando, podemos decir que la educación pública como que fue como decreciendo a lo largo de los años y ¿hay mucha diferencia con la educación privada? Es una buena pregunta, Maximiliano. Lo que sí ha ido pasando, o sea, a ver, hay educación pública de altísimo nivel, eso es verdad. En los últimos tiempos hubo cierto decline. Al mismo tiempo, también se observa que el sector público es el que tiene mayor proporción de personas con nivel socioeconómico bajo. Con lo que no solo eso, sino que también el nivel educativo de los padres que mandan a sus hijos al sector público es menor. Entonces hay menor capital cultural en los hogares. Entonces, los resultados en la escuela, de los aprendizajes y demás, es una combinación de lo que los jóvenes traen de su hogar y lo que los jóvenes reciben en la escuela. Entonces,
no siempre es tan fácil de comparar. No obstante eso, en los estudios, o sea, en las investigaciones, donde uno trata de poder controlar por cosas que se observan, por ejemplo, el nivel educativo de los padres, no obstante eso, sí se encuentra que hay mayores aprendizajes en escuelas privadas. ¿Se entiende? Pero Sí, por ahí sí, no pero sabe que me siento todo muy lo grande que identificado. se ven. No, no, realmente digo, me Eh, siento identificado porque mis padres apenas terminaron la primaria y bueno, yo me recibí de la universidad pública y siento que mi hija va a tener una educación distinta al tener dos padres, ¿no? Que han podido terminar la universidad. La verdad que sí, me siento identificado con lo que dijo. Bueno, eso es impresionante porque o sea, aquellos jóvenes que tienen padres más educados tienen como mucho mejores rendimientos. O sea, y eso también después les permite mayores aspiraciones a mayores niveles educativos, ¿no? Entonces, es clave esto que contás. O sea, para quienes son primera generación es más dificultoso porque uno por ahí no conoce el camino que hay que recorrer, o sea, cuáles son las etapas, las instancias, cómo hacerlo. Pero bueno. Igual, te hago una pregunta. ¿Sigue teniendo el mismo valor hoy ser un Graduado. graduado universitario, teniendo en cuenta la realidad, digamos, económica, que hoy en día, viste, mucha gente va por otros lados y busca otras alternativas y ves que pueden llegar a tener mucho más éxito y tal vez la parte universitaria histórica, esa parte rígida, ya no tiene el mismo valor que solía tener. A ver, eso yo creo que teniendo ya mi hijo mayor que está entrando, ya tiene edad universitaria y me encantaría que se reciba de la universidad, te respondo como investigadora y como madre. O sea, está claro que no garantiza eh, necesariamente mayor nivel económico, o sea, mejores trabajos, pero sí, en principio, abre una ventana mayor de posibilidades de elegir entre las cosas que a uno le gustan. Con esto, ¿qué quiero decir? Por ahí otra persona, pero es como que a mismo nivel de habilidad se agregan oportunidades. O sea, que, por supuesto que hay un montón de gente que no realiza estudios universitarios y por ahí es muy exitosa en la vida, porque es muy tenaz, porque encontró una oportunidad, porque es muy imaginativo, es muy emprendedor, o sea, como por múltiples eh, cuestiones puede ser que tenga éxito. Ahora, por ahí si no tuviera todas esas cosas y no estudió, entonces es como que es Se más le va a complicar difícil, un ¿no? poquito más. Sí, pero bueno, sí hay un tema como que al expandirse mucho el nivel universitario, bueno, como que cómo se diferencia uno. Bueno, sí, como que antes por ahí terminar la universidad por sí solo ya era una señal enorme, hoy por ahí no, por ahí hay muchos que hay más competencia, eso es cierto. Cecilia, ya para ir cerrando, de mi parte por lo menos te hago la última pregunta y agradecerte por tu tiempo y por las explicaciones al caso que estás dando. Tengo entendido que hiciste un informe que se llama La educación en los 40 años de democracia. Y en este recorrido que hiciste, en este recorrido de tu investigación, ¿con qué banderas de la educación argentina te quedás? Muchas veces criticada, pero bueno, tenemos que resaltar que todavía todo el mundo puede llegar y de una manera gratuita, universal, se puede tomar con el conocimiento en alguna escuela argentina. ¿Con qué banderas te quedas? ¿De las banderas o puntos altos de la educación nacional? Puntos altos de la educación nacional, que es una prioridad, que tiene una ley que la respalda, que busca igualar oportunidades a través de educación, y esto me parece clave. Quizás después de diferentes estudios y demás, siento que la focalización quizás debería ser más primera infancia o sea, que como que la clave para realmente dar igualdad de oportunidades sería hacer buenos centros de primera infancia, Mm. y hacerle la diferencia ahí a muchos jóvenes y niños, y que por ahí la sensación mía es que la universidad gratuita y sin ninguna restricción, sin por ahí ni siquiera requisitos de aprobación y demás, a veces hay recursos que no están tan bien aprovechados como si se destinaran a la primera infancia. O sea,
no estoy en contra de la universidad gratuita, pero sí de que no haya como, o sea, que al menos un poco o sea, como, y por ahí, por dar eso, uno deja de dar jardín de infantes, Entiendo. con lo que eso representa para muchos chicos. O sea, quizás el nuevo desafío es cómo priorizamos, ¿no? A dónde, en un contexto de donde 6 de cada 10 chicos de 0 a 10 años son pobres, ¿no? O sea, Sí, como sí. lo que le podemos dar en la escuela es crucial. Así que bueno, pero creo que se han hecho avances y que hay mucha gente trabajando porque esto mejore. Y bueno, la labor de cada docente es importantísima para tantos niños. Así que bueno, ojalá que la educación pública argentina siga siendo un orgullo, porque yo siento que en sus orígenes lo fue, después fue perdiendo calidad y como que siempre sueño que tenga una buena calidad y que vuelva a traer a muchos estudiantes, ¿no? Y cumpla ese rol cohesionador de la sociedad que lo supo cumplir, ¿no? Y que siga siendo pública. Muchas gracias, Cecilia, por tu tiempo. Felicidades. Y Muchas bueno, gracias. estaremos Gracias al por el habla espacio. en alguna otra oportunidad. Gracias. Chau, buenas noches. Era Cecilia Hasta luego, Drogué. buenas noches. Era Cecilia Drogué, hablando un poco de educación en estos 40 años de democracia. Cecilia Drogué es doctora en economía, especialista en economía de la educación. Así que bueno, que siga siendo pública, ¿no? ¿Temita? Temardo. ¿Con qué nos vamos? ¿Le encontraste la canción? Hay Chori News después, ¿no? Noticia de la gorra Los después. tipitos, búsquenla. No, otra vez tipito. Temazo. Este es un temardo.